En el corazón de Bogotá, en una vieja biblioteca del centro histórico, Julián Navarro, un apasionado historiador de 35 años, había pasado las últimas semanas inmerso en documentos antiguos. Estaba investigando sobre la vida durante la época colonial, especialmente sobre la sociedad bogotana del siglo XVIII. Julián siempre había sido un hombre metódico, con un profundo amor por los libros y las historias ocultas. Sin embargo, en los últimos días, algo inexplicable había comenzado a sucederle. Mientras leía viejos manuscritos y cartas, visiones de figuras de la época colonial comenzaban a aparecer ante sus ojos, como si las sombras del pasado hubieran decidido visitar su presente. Una tarde, mientras revisaba una carta amarillenta escrita en 1745, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al levantar la vista, vio en una esquina de la sala a un hombre vestido con ropas coloniales. Era alto, con un traje negro y una peluca blanca que caía sobre sus hombros. Su expresión era de angustia. Julián parpadeó, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero la figura seguía allí. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se desvaneció en el aire, como una sombra que es tragada por la oscuridad. Julián soltó el papel, aturdido, y se levantó rápidamente de su asiento. Miró a su alrededor, pero la biblioteca estaba vacía. Trató de calmarse, pero algo en su interior le decía que ese no sería el último encuentro con esa figura. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, el historiador no podía dejar de pensar en lo que había visto. Estaré perdiendo la razón, pensaba. O tal vez hay algo que debo descubrir. Al día siguiente, decidió regresar a la biblioteca. Sabía que tenía que continuar con su investigación. Si esas visiones estaban relacionadas con los documentos que estaba leyendo, tenía que encontrar alguna conexión. Volvió al mismo escritorio, y al abrir el libro, las palabras parecían brillar con una luz extraña. Encontró una referencia a un hombre llamado Don Fernando de Arboleda, un importante comerciante de la época colonial que había estado involucrado en varios eventos de gran importancia en la ciudad. Curiosamente, poco se sabía de su vida personal, y parecía que había desaparecido de los registros históricos de manera inexplicable. Mientras leía más sobre Don Fernando, Julián sintió de nuevo ese escalofrío familiar. Esta vez, al levantar la vista, no era solo una figura la que veía, sino una escena completa. Estaba en una elegante sala del siglo XVIII, con grandes ventanales y lámparas de candelabro. Don Fernando discutía acaloradamente con una mujer. Julián no podía escuchar lo que decían, pero las emociones eran evidentes, había traición y desesperación en sus ojos. De repente, todo desapareció y Julián volvió a estar solo en la biblioteca. Pero ahora tenía más pistas. La mujer en la visión tenía que ser alguien importante en la vida de Don Fernando. ¿Su esposa? ¿Una amante? Julián sabía que debía profundizar más en la vida de este hombre. He pasado días investigando sobre Fernando de Arboleda, pensó Julián, pero ahora he descubierto algo mucho más interesante, una posible conspiración, un misterio que podría haber quedado enterrado durante siglos. Sabía que no podría hacerlo solo. Necesitaba la ayuda de alguien que compartiera su pasión por la historia y la investigación. Decidió llamar a su mejor amiga, Ana. Ella era arqueóloga y había trabajado en varios proyectos históricos en el país. Si alguien podía ayudarle a desenmarañar este enigma, era ella. Ana, ¿tienes tiempo para tomar un café hoy? Preguntó por teléfono. Claro, Julián. ¿Qué sucede? Suenas agitado, respondió ella. Te lo explico en persona, pero es algo increíble. Necesito tu ayuda. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca de la biblioteca. Julián le contó todo, las visiones, los documentos y la misteriosa figura de Don Fernando de Arboleda. Ana lo escuchó atentamente, sin interrumpir. Esto suena como algo más que una simple investigación histórica, Julián. Las visiones no son normales. ¿Estás seguro de que todo esto está conectado? Preguntó Ana, claramente intrigada. Lo sé, suena extraño, pero lo que he visto es tan real que no puedo ignorarlo. Creo que la clave está en estos documentos, en la vida de Don Fernando. Hay algo que se nos escapa,
y creo que tú puedes ayudarme a descubrir qué es. Ana se quedó en silencio por un momento, pensando. Está bien, te ayudaré, dijo finalmente. Pero necesitamos un plan. Si vamos a seguir este rastro, debemos hacerlo de manera meticulosa. Volvamos a la biblioteca y revisemos todo lo que puedas encontrar sobre don Fernando. Quizá haya más detalles que pasaste por alto. Pasaron las siguientes semanas investigando juntos. Revisaron cada carta, cada registro, y poco a poco, una historia comenzó a emerger. Don Fernando no era solo un comerciante. Al parecer, estaba involucrado en una serie de conspiraciones políticas que incluían a algunas de las familias más poderosas de la época. Pero lo más interesante fue que Ana encontró una referencia a una mujer llamada Isabel de la Vega, una joven que había sido mencionada en varios documentos junto a Fernando. Creo que Isabel fue más que una simple conocida de don Fernando, dijo Ana una tarde mientras revisaban los papeles. Es posible que haya sido su amante. Pero lo más extraño es que no se sabe nada más de ella después de 1746. Es como si hubiera desaparecido. Julián recordó entonces la visión de la mujer discutiendo con Fernando. Esa tenía que ser Isabel. ¿Pero qué había sucedido con ella? ¿Por qué desapareció? Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en la biblioteca, Julián volvió a experimentar una visión, pero esta vez fue diferente. Vio a Isabel huyendo en medio de una tormenta. Estaba empapada, corriendo por las calles empedradas de la ciudad colonial. En sus manos llevaba un paquete envuelto en tela. Estaba aterrorizada. Justo cuando giraba una esquina, la visión se cortó abruptamente, dejando a Julián sin aliento. «Ana, he visto algo nuevo», exclamó. Isabel estaba huyendo, llevaba algo en sus manos, como si estuviera protegiendo un secreto. Creo que fue traicionada, quizá por Fernando o por alguien cercano a él. Eso explicaría por qué desapareció, dijo Ana, claramente emocionada. Pero, ¿qué estaba protegiendo? ¿Y quién la perseguía? Decidieron enfocarse en esa pista. Siguiendo las pocas referencias que encontraron, lograron descubrir que Isabel había sido acusada de traición contra la corona española, pero los detalles eran escasos. El juicio fue abrupto, y no había un registro claro de su destino. Finalmente, una de las cartas que Julián encontró arrojó luz sobre el misterio. Era una carta escrita por un miembro de una de las familias más poderosas de Bogotá en aquella época, mencionando que Isabel había sido ejecutada en secreto por proteger algo que nunca debía ver la luz. ¿Pero qué era ese algo? Ana, creo que lo que Isabel protegía fue lo que la condenó, dijo Julián mientras leía la carta. Quizá era un documento, o algo más valioso que la vida misma. Podría haber sido un mapa, o algún tipo de evidencia, sugirió Ana. Tal vez algo que pudiera poner en peligro a las familias más poderosas de la ciudad. Habían descubierto una conspiración que involucraba traición, poder y un amor prohibido. Pero la pregunta clave seguía siendo, ¿qué había sido de Isabel y del objeto que protegía? Una mañana, mientras seguían revisando archivos antiguos, Ana encontró una referencia a una antigua bóveda subterránea ubicada en lo que hoy es el corazón del centro histórico de Bogotá. Al parecer, esa bóveda había sido utilizada por las familias poderosas de la época para esconder objetos valiosos. Julián, creo que esta bóveda es nuestra próxima parada, dijo Ana, mostrando el documento. Si Isabel estaba protegiendo algo, es posible que lo haya escondido allí. Con la ayuda de algunos contactos en la universidad, lograron obtener permiso para explorar los antiguos túneles bajo la ciudad. Después de horas de búsqueda, encontraron la entrada a la bóveda. Era un lugar oscuro y frío, con paredes de piedra que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Dentro, encontraron una caja de madera antigua, sellada con un candado oxidado. Ana, con manos temblorosas, lo abrió lentamente. Dentro de la caja había una serie de documentos, junto con una pequeña figura de oro, claramente de origen indígena. Esto es lo que Isabel protegía, dijo Julián, sosteniendo la figura. Un símbolo de poder y resistencia de los pueblos indígenas, algo que las familias coloniales no querían que saliera a la luz. Estaba aterrorizada. Justo cuando giraba una esquina, la visión se cortó abruptamente, dejando a Julián sin aliento. Ana, he visto algo nuevo.
exclamó. Isabel estaba huyendo, llevaba algo en sus manos, como si estuviera protegiendo un secreto. Creo que fue traicionada, quizá por Fernando o por alguien cercano a él. Eso explicaría por qué desapareció, dijo Ana, claramente emocionada. Pero, ¿qué estaba protegiendo? ¿Y quién la perseguía? Decidieron enfocarse en esa pista. Siguiendo las pocas referencias que encontraron, lograron descubrir que Isabel había sido acusada de traición contra la corona española, pero los detalles eran escasos. El juicio fue abrupto, y no había un registro claro de su destino. Finalmente, una de las cartas que Julián encontró arrojó luz sobre el misterio. Era una carta escrita por un miembro de una de las familias más poderosas de Bogotá en aquella época, mencionando que Isabel había sido ejecutada en secreto por proteger algo que nunca debía ver la luz. ¿Pero qué era ese algo? Ana, creo que lo que Isabel protegía fue lo que la condenó, dijo Julián mientras leía la carta. Quizá era un documento, o algo más valioso que la vida misma. Podría haber sido un mapa, o algún tipo de evidencia, sugirió Ana. Tal vez algo que pudiera poner en peligro a las familias más poderosas de la ciudad. Habían descubierto una conspiración que involucraba traición, poder y un amor prohibido. Pero la pregunta clave seguía siendo, ¿qué había sido de Isabel y del objeto que protegía? Una mañana, mientras seguían revisando archivos antiguos, Ana encontró una referencia a una antigua bóveda subterránea ubicada en lo que hoy es el corazón del centro histórico de Bogotá. Al parecer, esa bóveda había sido utilizada por las familias poderosas de la época para esconder objetos valiosos. Julián, creo que esta bóveda es nuestra próxima parada, dijo Ana, mostrando el documento. Si Isabel estaba protegiendo algo, es posible que lo haya escondido allí. Con la ayuda de algunos contactos en la universidad, lograron obtener permiso para explorar los antiguos túneles bajo la ciudad. Después de horas de búsqueda, encontraron la entrada a la bóveda. Era un lugar oscuro y frío, con paredes de piedra que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Dentro, encontraron una caja de madera antigua, sellada con un candado oxidado. Ana, con manos temblorosas, lo abrió lentamente. Dentro de la caja había una serie de documentos, junto con una pequeña figura de oro, claramente de origen indígena. Esto es lo que Isabel protegía, dijo Julián, sosteniendo la figura. Un símbolo de poder y resistencia de los pueblos indígenas, algo que las familias coloniales no querían que saliera a la luz.